Si tienes dudas sobre lo que he dicho, me lo dices y lo comentamos. Hola, buenas tardes, estimados alumnos. Seguimos con la segunda vuelta, con el tema 9 de la segunda vuelta. Nos queda luego ya 10 y 11 para terminar esta segunda vuelta. O sea que trataremos sobre todo en la siguiente clase de aprovechar al máximo y dar el tema completo, no en 2 clases. Entonces, en la clase de hoy vamos a ver el tema 9, familia, persona y herencia. Es un tema que no es muy largo, es corto y fácil porque se repiten muchas cosas del tema anterior. Entonces, en cuanto al concepto de persona, pues se considera persona al ser humano, como ya habíamos visto en el tema anterior. El ser humano, el sujeto de derecho es la persona, y como persona, pues posee en principio, ya por ser persona, capacidad jurídica. Y si no tiene limitaciones, pues ya tendría capacidad, ya veríamos si tiene capacidad o no según las circunstancias. La persona y la personalidad queda determinada por el nacimiento. Como dice el artículo 29 del Código Civil, el nacimiento determina la personalidad, pero el concebido se tiene por nacido a los efectos que le sean favorables. Siempre que nazca, pues con las condiciones que expresa el artículo 30, que es el siguiente. La personalidad se adquiere en el momento del nacimiento, nacimiento con vida, una vez producido el entero desprendimiento del seno o del claustro materno, ¿vale? Pues tanto la Constitución española como el Código Civil y el penal, pues bueno, los derechos fundamentales, pues hay 2 derechos en el nacimiento que pueden entrar en colisión: el derecho a la vida de todo ser humano y el derecho de la mujer a disponer libremente de su cuerpo. En realidad, de cualquier individuo, pues independientemente de su sexo, pues puede haber ese tipo de colisión, ¿no? Pero bueno, en este caso se habla de esa posibilidad entre un derecho y otro. La capacidad de obrar, según la legislación vigente, se considera pues el mayor de edad que posea 18 años cumplidos, como dice también nuestra Constitución, ¿no? Si bien antes de esa edad, el mayor de 16 años puede conseguir la emancipación. El artículo 314 y siguientes del Código Civil, aunque poseen su capacidad de obrar restringida, los emancipados. Hasta que lleguen a la mayoría de edad no podrán tomar dinero en préstamo, gravar o enajenar bienes inmuebles, establecimientos mercantiles o industriales u objeto de valor extraordinario sin consentimiento de sus padres o del curador, que son ciertos actos jurídicos, ¿no? También existen limitaciones a la capacidad de obrar derivadas de las circunstancias físicas o intelectuales de las personas. Para una protección de las personas con discapacidad se configura el patrimonio único, según la Ley 41/2003, también habla de patrimonio propio, ¿no? Con especiales exenciones tributarias para su creación e incremento, así como se dispone de determinados medios para facilitar su mejor distribución del patrimonio familiar. Esto es para personas con discapacidad, es decir, que de alguna forma se protege a personas vulnerables. La capacidad jurídica, pues ya vimos y repetimos que la capacidad jurídica de las personas finaliza con la muerte. Ya hemos visto, esto ha caído en el 2019, 18, 17, 15, muchísimos años, con la muerte del individuo. Cuando para conseguir determinados fines resulta su logro imposible a una persona ni puede alcanzarse criterios objetivos en el marco de la vida de una sola persona, el ordenamiento concede personalidad jurídica a las llamadas personas colectivas. Que estas personas colectivas pues pueden, es decir, que cuando se persiguen determinados fines resulta un poco imposible que una sola persona pueda alcanzar por sí misma. Entonces, se considera que un colectivo de personas crean personas colectivas. Pueden clasificarse en corporaciones o entidades públicas, asociaciones o conjunto de personas que se unen para conseguir fines lícitos, ya sean lucrativos como sociedades civiles, mercantiles, religiosas, o fundaciones de carácter público, reconocidas por la ley, pues bueno, o un conjunto de bienes afectados
por el fundador, ¿no? Eso es lo que son fundaciones, al cumplimiento de determinados fines. Personas jurídicas pueden adquirir y poseer bienes, contraer obligaciones, ejercitar acciones civiles y criminales, no obstante, no poseen algún derecho propio de la exclusiva de las personas físicas, como los derivados de las familias, ¿no? Los extranjeros, nos dice el artículo 27, pues gozan en España de los mismos derechos que los españoles, salvo los dispuestos en las leyes especiales y en los tratados, obviamente, suscritos por España. Esta compleja y excesiva normativa sobre la adquisición y pérdida de la nacionalidad española, pues hay también diferentes regímenes y permisos de residencia y trabajo, pues bueno, en este momento no viene al caso. Y en cuanto a la familia y el matrimonio, la historia de la familia pues es una institución social, que ya hemos hablado también de ella, que se ha presentado en distintos tipos y clases: patriarcal, matrimonial y convivencial. Patriarcal, matrimonial y convivencial. Bueno, la familia patriarcal es pues un grupo familiar gobernado pues, por esa antigua institución romana del pater familias, que ostenta ese poder político y económico al que están sometidos también los hijos. En el caso del matrimonio, pues sería cum manu, también la mujer y las mujeres de los hijos, también estos pertenecían y estaban bajo esa potestad del padre. No obstante, una cierta emancipación de la mujer a lo largo de los años. También en el periodo republicano español, la notoria eficacia de la participación de la mujer en actividades económicas y familiares y los cambios de régimen jurídico. Los juristas también reconocen a la mujer ciertos poderes ya de administración, actividad mercantil y comercial con los años, capaz de conceder y recibir dinero en préstamo. Este modelo familiar patriarcal pervive durante pues, la Edad Media. La familia matrimonial, pues durante siglos esta concepción se centra en que la familia es un grupo básico, nuclear y social, integrado por la mujer y los hijos. Esta situación del marido se mantiene y en la posición de jefe del grupo familiar. Esta preeminencia suponía que el marido debía autorizar actos de disposición de la mujer casada respecto a los bienes parafernales, que son aquellos privativos de la mujer. Si bien era ella la propietaria, pues la legislación civil solía exigir la necesidad de una licencia o autorización del marido para proceder. Pues bueno, todo esto con la reforma del Código Civil de 1975, pues ya se declaró la igualdad entre ambos, pues la disposición de ese título oneroso pues ya no necesitaba sino el consentimiento de ambos. La familia convivencial es la que está presente en nuestros días. Pregunta de test de junio de 2020. Tanto en la realidad social como en la normativa. Se basa en la relación de pareja de personas de distinto o de mismo sexo y en la convivencia entre sus miembros, que pueden estar vinculados por matrimonio o bien pueden encontrarse en situación de convivencia fáctica o de hecho, como unión de hecho, con o sin la inscripción en algún registro administrativo creado al efecto. Esta variedad de modelos de potestad y custodia sobre los hijos, pues es a veces compartida, ¿no? Existen familias también monoparentales, compuestas por un progenitor y los hijos que conviven con él, las familias constituidas como consecuencia de segundas nupcias o posteriores. Ambos hijos tienen hijos comunes, además en ocasiones se incorporan hijos de una unión anterior. El concepto de familia ha cambiado. También la ley de igualdad, la ley orgánica de igualdad y las leyes posteriores pues han modificado también los conceptos de padre y madre y se ha convertido en el otro, la madre, la progenitora biológica, progenitor no biológico, o el otro progenitor, pues sea biológico o no biológico. Pues bueno, ahí va ese apunte. Y vamos con el derecho de familia y su división. Esta es una pregunta de desarrollo, así que hay que tenerlo en cuenta. En junio de 2015, y nos dice que el derecho de familia regula relaciones personales y patrimoniales de sus miembros. Pregunta de test. Atendiendo sobre todo al concepto corporativo o social que impone fuertes limitaciones
a la autonomía de la voluntad y hace trasladar al derecho público sus normas que se consideran inderogables por los particulares. La Constitución y el Código Civil son las principales normas que lo regulan. Así vemos que el artículo 39 de la Constitución nos dice que los poderes públicos aseguran la protección social y económica y jurídica de la familia. En algunas cuestiones de derecho, del derecho de familia, pues son el matrimonio. Este es el artículo 39.1, los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia. Y luego hay otras cuestiones de derecho de familia que nos dice pues, que las relaciones paterno-filiales y la patria potestad de los padres sobre los hijos, el artículo 39 declara que todos los hijos son iguales independientemente de su filiación. Y el Código Civil dice que la filiación matrimonial y la no matrimonial, así como la adoptiva, surten los mismos efectos. La adopción o filiación civil se produce por la declaración del adoptante de querer ser el padre o la madre del adoptado, que debe probar el juez, acordada por la convivencia, pero el dictamen del Ministerio Fiscal. Aquí es donde viene la intervención pública en estas relaciones privadas, la intervención del dictamen del Ministerio Fiscal. La adopción plena se identifica con la filiación natural y produce los mismos efectos. Solo es posible respecto al menor de 14 años. La prestación de alimentos entre parientes, es importante para la TES también, pues es la obligación que impone el Código Civil a los parientes más próximos, cónyuges, ascendientes, descendientes y hermanos. El concepto de alimento, que es el que se debe prestar entre parientes, se considera todo lo que sea indispensable, para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica y educación e instrucción si se trata de un menor de edad. La tutela y curatela son instituciones que suplen a la patria potestad, pregunta de TES, por inexistencia de padres. Tienen por objeto la guarda y protección de la persona o bienes solamente la persona y de los bienes de los menores o incapacitados. Un apunte histórico sobre el matrimonio. Pues bueno, ya sabéis que, sobre el matrimonio en el Código Civil, pues que se ha considerado la unión estable de hombre y mujer en la comunidad encaminada a la procreación y educación de los hijos, tradicionalmente, ¿no? Y en la actualidad, la Ley 13 de 2015, pues, en el artículo 44 del Código Civil, dispone que el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio conforme a las disposiciones del Código Civil. El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos, cuando ambos contrayentes sean del mismo o de diferente sexo. Los cónyuges son iguales en derechos y deberes, deben respetarse y ayudarse, están obligados a vivir juntos y guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente, deberán compartir responsabilidades domésticas y cuidado, atención de los ascendientes y descendientes, se presume que viven juntos y fijarán un domicilio conyugal. En caso de discrepancia, pues el juez resolverá teniendo en cuenta el interés de la familia. Pero bueno, son artículos que se leen en las bodas, en las ceremonias civiles y algunos otros que son orientativos. ¿Cómo era tradicionalmente la familia en Roma? Pues ya la hemos visto muchas veces. En Roma, pues existe siempre esa convivencia o unión conyugal que tiene la consideración de unión estable, pues siempre que haya honor matrimoni, que perdurará mientras persista el affecto maritalis, es decir, el afecto recíproco entre los cónyuges. Y existirá y se extinguirá cuando cese este amor entre los cónyuges, entre un cónyuge y el otro. La romana posclásica, pues por influencia de ideas cristianas, de la indisolubilidad de ese vínculo y el carácter sacramental del vínculo matrimonial, se atribuye un valor definitivo al consentimiento inicial. Es decir, hay un cambio importante, ¿no?, en ese consentimiento inicial. La Constitución nos dice que el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. La ley regulará las formas de matrimonio, la edad, la capacidad para contraerlo, los derechos y deberes de los cónyuges, las causas de separación y disolución y sus efectos. ¿Qué más podemos recordar? Pues bueno, que cuando la crisis o extinción de matrimonio, pues hay que distinguir entre disolución y separación. Disolución, lo que hace la disolución es extinguir el vínculo que se produce por la muerte de alguno de los cónyuges o con el divorcio. Y la separación, que es una suspensión. Así tenemos que la separación
consiste en la suspensión de la vida en común de los cónyuges a petición de uno o de ambos transcurridos 3 meses de la celebración del matrimonio. La sentencia de separación produce la suspensión de la vida en común y cesa la posibilidad de vincular bienes del otro cónyuge al ejercicio de la potestad doméstica. La disolución causada por la muerte, declaración de fallecimiento de uno de los cónyuges o por divorcio, pues bueno, supone eso, la extinción del vínculo. El divorcio puede solicitarse por uno o por ambos cuando exista, no solo cuando exista separación previa. Se establece el divorcio unilateral siendo los trámites más breves. Distinta es la declaración de nulidad matrimonial, que se produce por la falta de forma o presupuestos esenciales o vicios del consentimiento. Pregunta de eso. La declaración de nulidad no invalida los efectos ya producidos respecto a los hijos. Sobre los canónicos, pues son competentes los tribunales eclesiásticos, el tribunal de la Rota, ¿no? Si se declaran ajustadas a derecho, pues la resolución dictada por el juez civil pues será también de aplicación. Los civilistas, las resoluciones eclesiásticas tendrán efectos en vía civil, a solicitud de cualquiera de las partes, si se declaran ajustadas al derecho del Estado por resolución del juez civil competente. Los civilistas discuten sobre la naturaleza civil del matrimonio. Unos consideran que es un contrato, otros un negocio, ¿no? Un negocio jurídico. En todo caso, es una institución de variado contenido, tanto de derecho público como de derecho privado. Pregunta de test. Tiene estas dos vertientes, derecho público y derecho privado. ¿Por qué? Porque se convierte en derecho público cuando hay menores y tiene que intervenir el Ministerio Fiscal preventivamente para proteger esos derechos vulnerables, ¿no? Del régimen económico matrimonial, los contrayentes decidirán el sistema económico del matrimonio en el contrato de capitulaciones, que podrán realizarse o bien antes o bien después del matrimonio e incluso se admite su modificación. Los contrayentes pueden también donarse bienes presentes en cuanto a los futuros, pues solamente a través de disposiciones de la sucesión testada. Estas capitulaciones pues, se pueden pactar. Pues bueno, el régimen de separación de bienes, cada uno conserva el dominio, usufructo, administración y disposición de todos sus bienes, haberes y ganancias, con la obligación de contribuir a las cargas familiares. El régimen de gananciales pues, supone la participación en las ganancias. Aun manteniéndose por separado los patrimonios de cada uno, se realiza la disolución del estado de cuentas en el que se considera ganancia el exceso que resulte de los bienes actuales sobre los aportados al inicio del matrimonio. Eso es. Si no se han establecido capitulaciones o cuando éstas sean ineficaces, importante, TTS. Si no se han establecido capitulaciones o si son ineficaces, cuidado porque os pueden preguntar en los test si son ineficaces, ¿qué entra en juego? Hay dos supuestos, ineficaces, capitulaciones o que éstas sean ineficaces, ¿vale? Entonces entraría el régimen económico matrimonial de la sociedad de bienes gananciales, ¿vale? Donde se hacen comunes a los cónyuges las ganancias y beneficios obtenidos, que serán divididos por la mitad a la disolución de la sociedad, exceptuándose de esta comunidad de bienes los llamados bienes privativos, los que pues, cada cónyuge tenía antes de casar o los recibidos por herencia o por donación, ¿vale? Fijaros, los privativos son, cada uno tenía antes de casarse, privativos son a los de antes y los por herencia o donación. Pregunta de test, ¿vale? Atentos a esas preguntas de test que os pueden caer. Herencia y donaciones. Pregunta también de desarrollo que ha caído una vez. Un poco larga para lo que estamos habituados, pero puede caer. Herencia. Pues en cuanto a la herencia, tenemos que saber que la muerte no supone el fin de la existencia y la actividad humana. No solo eso, sino también, además de nuestra existencia y nuestra actividad humana, también el cambio forzoso de la titularidad de nuestros bienes y de las relaciones jurídicas. El heredero ocupa la posición del difunto en la concepción romana y se hace titular de los bienes y derechos también de sus deudas.
dado el carácter universal de la herencia. La doctrina distingue entre sucesión, que puede ser universal y particular, según se trate de un patrimonio o de un bien particular. Es universal, es un conjunto patrimonial, y es particular si es un bien particular. Y también distingue entre inter vivos y mortis causa, ya sea entre vivos o sea por sucesión mortis causa, por fallecimiento. En este último caso puede ser sucesión testada o intestada. Y así pues hicimos este pequeño esquemita que teníamos que la sucesión pues puede ser de 4 tipos. Universal, todo el patrimonio; particular, un bien; y luego puede ser intervivos o mortis causa. Intervivos, una donación; y mortis causa, pues puede ser testada o testamentaria y intestada o legítima. Cuidado con estos términos. Intestada o legítima, también llamada ab intestato. La sucesión puede ser, como hemos visto, testamentaria, si se refiere a la voluntad del sujeto manifestada en el testamento, o legítima, es decir, que no hay testamento y se regirá según la ley. El testamento es el acto por el que una persona dispone después de su muerte de pues, todos los bienes o de parte de ellos, de todos o de parte. Por el testamento se atribuye la herencia como conjunto de bienes o un bloque patrimonial que conforman el patrimonio hereditario, y también pueden asignarse bienes concretos a título de legado. Puedo asignar un bien concreto a un tipo de legado. Si el legado es de cosa propia y determinada por el testador, el legatario, si el legado es cosa propia y determinada, el legatario adquiere la propiedad desde el momento de la muerte de este y hace suyos las rentas o frutos que estén pendientes. Los hijos y el cónyuge poseen derecho a una parte de la herencia llamada legítima, ¿vale? Hijos, cónyuge, legítima. Y de ella no puede privarles el testador salvo por causas de desideración establecidas por el Código Civil. Constituyen la legítima de los hijos y descendientes las 2/3 partes del caudal hereditario de los padres, pudiendo disponer el testador de una parte a título de mejora. Este último, la tercera parte de la herencia, es de libre disposición por el testador. Así, vamos a verlo, esto, en un pequeño gráfico. Los hijos y el cónyuge poseen derecho a una parte de la legítima, de la herencia, llamada legítima. Y de ella no puede privarse el testador, salvo por causas de Código Civil, y constituyen la legítima de los hijos las 2/3 partes. Aquí tenéis este tercio, la legítima estricta, y el tercio de mejora. Pudiendo disponer el testador de una parte de ella a título de mejora. ¿Veis? Aquí tenéis la mejora. Puede disponer. Por último, está la tercera parte de libre disposición del testador. Y aquí tenéis las 3 partes. ¿Vale? Así es como se distribuye la herencia. En el régimen común del Código Civil y las legislaciones autonómicas, la legítima de los herederos forzosos ha tenido disminuciones, prevaleciendo la tendencia hacia la libertad de disposición del testador sobre sus bienes. Pues bien, la ley de nueva empresa pues permite al testador pues mantener el control de las acciones para adjudicar la mayoría de las acciones a un hijo, incluso a un extraño, con la obligación de compensar en un plazo de unos 5 años a los herederos legitimarios. ¿Veis? Hay legislación que, pues bueno, favorece, pues bueno, permite, pues, que las empresas sobrevivan, ¿no? al propio testador mediante una serie de medidas. Otra ley también tiene en cuenta la discapacidad y dependientes, que, pues bueno, tienen la posibilidad el testador de una sustitución y crear un fideicomiso para obligar a los herederos a transmitir la herencia o parte de ella a la persona con discapacidad o sus cuidadores. No obstante, esto ha sido modificado. Las legislaciones autonómicas, bueno, dice el texto, comunitarias,
creo que es mejor hablar de legislaciones autonómicas o de comunidades autónomas. En Navarra, el nuevo fuero solo exige la mención a los hijos o descendientes en el testamento sin la obligación de dejarles pues, parte de los bienes. En Cataluña y Galicia, pues la legítima se reduce a la cuarta parte de los bienes hereditarios y en Baleares a la tercera parte y en Aragón a la mitad. Pues bueno, como veis, hay legislación autonómica que también regula algunos aspectos civiles de la herencia. Bueno, recordemos que tenemos la sucesión legal o intestada. Es la que tiene lugar cuando el causante no otorga testamento. Legal o intestada es cuando el causante no otorga testamento o este es inválido. ¿Vale? Preguntas de test de los últimos 2 años. Atentos. O no comprende, bueno, aquí tenemos más opciones. También es legal o intestada cuando no comprende todos los bienes, o renuncia, o no hay sustitutos, o cuando no se cumple la condición que pusiera el heredero, o el instituido heredero es incapaz de suceder. A falta de herederos testamentarios, la ley difiere la herencia a los parientes del difunto o al viudo, a la viuda o al Estado, en un orden de prelación. ¿Vale? Entonces, las herencias del pariente más próximo, el pariente más próximo excluye al más remoto. Regla importante para saberla. Para los test, el pariente más próximo excluye al más remoto, salvo el derecho de representación. Importante para test. El pariente más próximo excluye al remoto con la excepción del derecho de representación. ¿Cuál es el orden entonces a suceder en caso de sucesión intestada? Pues bueno, primero heredan los hijos y por representación los descendientes vivos más directos al fallecido. A falta de hijos y descendientes, heredan los ascendientes, padres, abuelos y bisabuelos. Si los hay paternos o maternos, heredan la mitad por cada línea. En defecto de parientes, por línea recta el cónyuge. Si no hay cónyuge sobreviviente, pues suceden los parientes colaterales, los hermanos, los sobrinos, hijos de estos, a continuación los tíos carnales. La falta de ellos parientes en el cuarto grado, si no se da ningún caso, pues entonces sucederá el Estado. Y vamos ya con las donaciones. Las donaciones, pues es un acto de liberalidad del donante a favor del donatario. Fijaros estas dos partes, donante y donatario. Donante el que dona y donatario el que recibe, que supone pues un empobrecimiento del donante, a consecuencia pues se enriquece el donatario. La donación, pues en general la causa es una causa lucrativa, es un acto de distribución patrimonial. Como el acto de donación disminuye la fortuna del donante, pues también repercute en las expectativas de los posibles acreedores y en las esperanzas de heredar de los herederos por su derecho a la legítima. Por ello hay limitaciones a la libertad de donar. Estas limitaciones pues son que en caso de falta de recursos para pagar las deudas del donante, pues la donación pura se considera hecha pues en fraude de acreedores. Cuando faltan recursos para pagar las deudas del donante, pues la donación se considera un fraude. Claro, es un fraude que, pues bueno, también se denomina pues alzamiento de bienes. Es un delito de alzamiento de bienes. Si yo cojo mis bienes y se los dono, que debo dinero, y en lugar de con esos bienes pagar, se los dono a un familiar, pues puedo incurrir en un alzamiento mis bienes. Alzo mis bienes a los acreedores y se los dono a un tercero, pues para no perderlo, ¿no? Si los herederos legitimarios ven reducida su legítima por la disminución del caudal hereditario, tienen derecho a una reducción de las donaciones intervivos que el causante hizo y que perjudiquen a los derechos, en sus derechos. ¿Vale? Pues eso, si los herederos legítimos ven reducida la legítima por disminución de las donaciones, pues tienen derecho a una reducción de las donaciones, a que se reduzcan, ya que perjudican sus derechos. La donación debe someterse
a determinadas formalidades que tratan de suscitar la necesaria reflexión del donante, ya que puede revocarse en determinados supuestos. Puede revocarse. El propio donante puede revocar la donación. Cuando hay nacimiento posterior de hijos, o por causa de ingratitud, o cuando el donatario comete un delito doloso, o sea, un delito doloso contra el donante, pues la honra o los bienes del donante, pues bueno, en ese caso, pues la pueden revocar. ¿Veis? Tenemos 3 casos de revocación de esa donación. 1, nacimiento posterior de hijos. 2, ingratitud. 3, delito doloso. ¿Contra qué? Persona, honra o bienes. ¿Veis? Tenemos 3 causas de revocación para los test. Nacimiento, ingratitud y delito doloso. ¿Vale? 3 causas de revocación de las donaciones. Importante para los test. ¿Qué son, por último, las donaciones remuneratorias y onerosas? Pues son aquellas que hacen las personas por sus méritos o por servicios prestados al donante, siempre que no constituyan deudas exigibles, o las que se impone el donatario como un gravamen inferior al valor del donatario. Estos serían, pues, donaciones encubiertas, ¿no? Cuando estas donaciones, pues, son remuneratorias o onerosas, que lo que quieren es, pues, prestar, pues, compensar unos servicios prestados, pues entonces, siempre que no sean deudas exigibles, pues bueno, pueden suponer una donación encubierta, lo que se llama, pues, una donación remuneratoria o modal, un modo de remunerar, en lugar de ser una donación por liberalidad, es una donación, pues, condicionada a esa remuneración, ¿no? A ese servicio prestado. Y bueno, y con esto hemos terminado el tema que teníamos para hoy, el de las personas, familia y herencia. Así que, pues nada, mucho ánimo, seguir con este ritmo, hacer las preguntas de test que tenéis ahí abajo, hacerlas, corregirlas, volverlas a hacer, repasar las preguntas de test, repasar las preguntas de desarrollo y, bueno, haremos también un especial preguntas de desarrollo que también os puede venir bien para afinar más las preguntas de desarrollo. Pero yo, sobre todo, os recomiendo que sigáis las clases, sigáis estas clases, y el día que hagamos ese día que sea todo el día preguntas de desarrollo, pues también, porque no tiene por qué repetirse ni las preguntas de test ni las preguntas de desarrollo. Así que mucho ánimo y, pues nada, a seguir trabajando y nos vemos en el siguiente vídeo que hablaremos del tema 10.